Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián P Tutoriales y les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo conseguir Riot Points y skins de una manera totalmente fácil, gratis y sobre todo legal, que es muy importante para no poner en riesgo nuestras cuentas. Y bueno, antes de comenzar les quiero informar que si necesitan algún otro tipo de truco para conseguir ya sea Riot Points, puntos de influencia, skins, entre otras cosas para este juego llamado League of Legends, en este momento les estaré dejando una tarjeta en la esquina superior derecha, en la cual cuando le den un clic los mandará una lista de reproducción. No se les va a cerrar este video ni nada por el estilo, así que no se preocupen, le pueden dar un clic y dejar esta lista de reproducción ahí, y pues una vez hayan terminado de ver este video, ver toda esta lista de reproducción, que estoy seguro de que les va a ser de gran ayuda. Y bueno, antes que nada les quiero informar que esta página ya la había mostrado anteriormente en el canal, pero en ese momento no la alcanzaron a ver muchas personas, y pues era grabada con un audio un poco malo, ya que el micrófono se encontraba en reparación, así que por eso es que he decidido subir esto nuevamente, para que mayor cantidad de personas puedan ver esta página y sacarle provecho, que es una página muy buena, y pues de paso traerla con una mejor calidad de sonido para que disfruten mucho más el tutorial. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el tutorial. Primero que todo, no vamos a necesitar de ningún tipo de programa, simplemente de nuestro League of Legends, como se pueden dar cuenta acá estará, y pues la página que yo les dejaré en la descripción de este video. Bueno, vamos a ingresar a la página. Una vez ingresemos sería algo así, como ya les dije, ya la había subido anteriormente, puede que algunas personas ya la hayan visto, o puede que otras no, pero sería la siguiente, nos aparecerá de esta manera. Y bueno, lo que vamos a hacer primero que todo es registrarnos, así que le vamos a registrarse. Y pues simplemente haríamos esto: nuestro nombre de usuario y dirección de correo, la contraseña que le queremos poner a nuestra cuenta. Acá confirmamos si somos mayores de 18 años, en el caso de que no lo seamos simplemente podemos pedirle ya sea un amigo o un familiar que sea mayor de 18 años que cree esta cuenta por nosotros, para que él pueda recibir estos premios y luego dárnoslos a nosotros. Es una alternativa que a mí se me ocurre. Y acá abajo ya nos aparecería esto, que sería el código de referido. En el caso de que hayan ingresado por mi link, es posible que les aparezca esto. Esto lo que hará es que nos dará una cierta cantidad de monedas de esta página, que más adelante nos va a servir para intercambiarla ya sea por skins o por Riot Points. Así que les recomiendo poner este código o dejarlo en el caso de que esté ahí. Si no lo tienen, se los estaré dejando en la descripción del video también, por si les queda más cómodo copiarlo. En el caso de que no les aparezca, si les aparece no pasará nada, simplemente lo dejamos así. Acá aceptamos esto. Y pues ya le daríamos a registrarnos. Es posible que nos aparezca alguna especie de captcha, así que simplemente la completamos. Y pues una vez la hayamos completado ya estará cargando esto. Y nos aparecerá que debemos confirmar esto, así que yo voy a confirmar esto rápidamente para no mostrarles cómo confirmo esto. Solo les puedo decir que es probable que este correo lo podamos encontrar en la carpeta de spam o de correo no deseado, o simplemente en la bandeja normal. Así que yo voy a realizar esto rápidamente. Y pues una vez lo hayamos verificado nos aparecerá de esa manera como vieron. Y nos redireccionará acá de esta manera. Ya podemos cerrar la otra página. Bueno, algo que se me olvidó decirles al principio es que si por algún motivo les aparece algún tipo de error en el link que les dejo en la descripción del video, es posible que les aparezca primero una pequeña publicidad de 3 segundos, simplemente le van a dar un clic donde dice no soy un robot y completar la correspondiente captcha. Después de esto esperar estos 3 segundos que les dije y darle a saltar publicidad. Esto no les tomará más de 10 segundos. Y pues simplemente todo lo adicional que les aparezca que no tenga que ver con esta página o con la de el acortador, simplemente lo cerrarán, lo ignoran y simplemente saltan esa publicidad. Y pues una vez transcurridos esos aproximados 10 segundos de saltar publicidad, les aparecerá de esta manera. Y pues bueno, acá nos pedirá que elijamos el juego para jugar. En este caso será League of Legends, como se pueden dar cuenta, y para World of Tanks. Más adelante va a haber para Dota 2 también, pero en este momento están estos, así que yo voy a elegir League of Legends. Esto será después de que hayamos verificado nuestra cuenta con nuestro correo. Esto es muy importante por si llegamos a ganar algún premio
que nos puedan enviar allá nuestro premio o el respectivo procedimiento para hacer efectivo nuestro premio. Y bueno, nos aparecerá de esta manera. Y bueno, lo primero que debemos hacer una vez hayamos ingresado es lo siguiente. Nos vamos a dirigir acá a perfil y acá esta parte de user profile. Bueno, esto sí, en el caso de que esté en otro idioma simplemente lo podemos cambiar acá, ya sea para alemán, inglés o español. Y bueno, acá nos pedirá que conectemos nuestra cuenta de juego. Como se pueden dar cuenta, ya me encuentro verificado porque ya lo verifiqué con mi cuenta de correo, que es muy importante esto, para que nos deje conectar nuestra cuenta, que es lo primero que debemos hacer. Así que vamos a darle a conectar tu cuenta de juego. Y pues cargarán ciertas instrucciones. Bueno, lo primero sería elegir el juego, en este caso League of Legends. Segundo paso sería elegir la región. En este caso es esta y ustedes elegirán su correspondiente región. Acá el nombre de invocador. Y pues una vez hayamos hecho esto, vamos a darle un clic acá donde dice revísalo. Ahí estará cargando, estará comprobando que sea correcto. Y pues lo que vamos a hacer para verificar que somos dueños de esta cuenta es simplemente copiar este código de verificación. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra página de runas, como nos dice acá el procedimiento. Así que vamos a ir acá a colección, a runas y a elegir cualquier página de runas. Va a ser por un momento, simplemente debemos darle a editar y cambiar el nombre de cualquiera de las páginas de runas que nosotros queramos. Le damos enter, le damos a guardar y una vez se haya guardado cualquier página de runas con ese nombre, puede ser cualquiera, simplemente vamos a darle donde dice verifícame y ahí comprobará que somos dueños de esta cuenta. Vamos a esperar a que cargue y como se pueden dar cuenta habrá dicho que se ha agregado correctamente y listo, acá habrá cargado esto. Bueno, acá como se pueden dar cuenta podemos conectar otras cuentas de juego, pero será para otras regiones, ya que esta página no acepta Smurf, así que les recomiendo tener muy bien en cuenta eso. Y pues ya nos aparecerá acá nuestra correspondiente cuenta. Esta será una cuenta secundaria que yo tengo. Solo la usé para esto, para mostrarles cómo es, ya que quería mostrarles cómo se mostraría la página desde cero. Y pues sería de esta manera, así es como conectarían todo esto. Y pues nos dará cierta cantidad de coins también por conectar nuestra cuenta de juego. Como se pueden dar cuenta, 200 coins, si no estoy mal. O creo que es necesario que completemos esto para que nos dé las 200 del referido, si no estoy mal. Si no me equivoco, así que es muy importante completar esto para que nos den esta cantidad de coins, ya sea por cualquiera de estas dos razones. Si simplemente es por conectar. Y pues acá nos aparecerá porque nos darán ciertas coins. Efectivamente estas 200 nos las darán por haber ingresado con un código de referido. Y pues se validará una vez hayamos conectado una cuenta y verificado esta misma correctamente. Pues bueno, acá nos aparecen un montón de estadísticas. Realmente no me interesa esto, ustedes si quieren le pueden echar un vistazo. Pero vamos a ir a la parte importante, que es cómo ganar estas monedas o en algunos casos estos euros, ya que es la moneda de esta página. Así que nos vamos a dirigir, bueno, yo voy a sacar esto así para que lo veamos más cómodamente. Me voy a dirigir al vestíbulo, que es donde ganaríamos estas monedas o en algunos casos estos euros. Así que les voy a mostrar, bueno, cada uno tendrá su bolsa de premios diferente. Hay unos que son premios en euros, otros en monedas. Algunos serán mayores los premios, otros un poco más bajos. Y pues cada uno tendrá sus respectivas reglas para poder ganar esto. Así que yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Acá también están los filtros. Si quieren ustedes pueden moverlos un poco para mirar un poco cómo sería todo esto. Les voy a mostrar, habrán diferentes torneos. Algunos que serán de KDA, Kill Death Assist, que serían estos. Otros de no morir. Otros de simplemente farmear, es decir, matar minions. Y otros de soporte, entre otras cosas. Yo les voy a mostrar un ejemplo con este de KDA, que es el primero que nos aparece. Les recomiendo siempre antes de unirnos a cualquiera darle en detalles, para estar seguros de que nos queremos unir acá. Y una vez dado ahí, vamos a dirigirnos a la sala de juego. Y ahí nos aparecerán las reglas mucho más específicas. Nos aparecerá, bueno, la cantidad de participantes y el límite. Nos aparecerá el estado del evento, del torneo. Acá un poco en inglés, si lo pueden traducir también lo pueden hacer.
y la duración, entre otros datos. Acá la bolsa de premios en este caso sería 50 euros que van a ganar todas las personas. La entrada simplemente costará 20 monedas. Como se pueden dar cuenta, tenemos muchísimas monedas. La entrada simplemente cuesta 20 monedas y lo máximo que podemos ganar invirtiendo estas 20 monedas serían 10 euros, que es una muy buenísima inversión. Y acá nos mostrará a las personas que ya se han inscrito. Acá nos dirá cómo funciona. Le damos acá y pues esto lo podemos traducir si queremos para entenderlo un poco mejor. Simplemente le daríamos un clic derecho y traducir al español si lo queremos entender un poco más fácil. Y bueno, lo primero sería inscribirnos al torneo. En este caso el torneo comienza cuando las ranuras de los participantes estén llenos. Usted recibirá una notificación, nos dará una notificación. Y acá jugar tantos juegos clasificatoria como nosotros queramos. Solo se puede con solo Q o dúo. Pero no se puede para lo que sería flexibles, ni normales, ni ARAM. Esto va a ser con juegos de clasificatoria individual o dúo. Y bueno, acá nos dirá que tomarán los 3 mejores juegos que tengamos para este torneo. Es decir, en los cuales tengamos el mejor KDA. Por ejemplo, jugamos 10 pero tenemos 3 que son mejores que todos los otros 7. Simplemente toman esos 3 y los promedian y de ahí nos darán un puntaje en específico. En este caso el KDA es lo que más importa. Como ya les dije, serán diferentes reglas y puntuaciones que manejarán para los diferentes torneos. Y una vez se haya finalizado el torneo se definirá por mayores puntuaciones. Si hemos ganado nos darán nuestra recompensa. Y pues acá lo que requerimos es jugar aunque sea 3 de rankeds en este tiempo que vaya corriendo este torneo. Y acá nos dirá el factor de clasificación dependiendo de la liga en la que nos encontremos. Se manejará diferente esto, obviamente. Y pues acá nos dirá cuánto puntaje nos darán los asesinatos, cuánto nos quitarán las muertes, las asistencias, cuánto nos darán, los minions que matemos cuánto nos darán. Y en base a lo que dure la partida también cambiará esto, como se pueden dar cuenta. Simplemente lean esto muy atentamente. Pero como ya les dije, esto es básicamente un ejemplo de un torneo, ya que este es de KDA. Las reglas para cualquier tipo de torneo serán diferentes. Las de support van a ser diferentes a este, por ejemplo, o las de asesinos o las de farmear, entre otros, van a ser totalmente diferentes. Así que les recomiendo leer muy bien cada una. En este caso yo me voy a unir a este para mostrarles cómo aparecería. Y listo, nos aparecerá una notificación de que se descontarán nuestras monedas y se descontarán. Creo que esto lo podemos abandonar si así queremos. Y pues simplemente podríamos inscribirnos a diferentes tipos de torneo. Creo que nos podemos inscribir máximo a 2 al tiempo si no estoy mal. Y también encontraremos torneos gratis, que esto es muy bueno también. Les recomiendo aprovechar estos también. También me podré unir a este. Como pueden ver, este no lo leí, pero a ustedes sí les recomiendo que lo lean antes de unirse a cualquiera. Sin embargo, después de unirnos lo podemos abandonar antes de que esto comience, de que se completen todos los participantes. Lo podemos abandonar y si no estoy mal nos devolverán nuestra cierta cantidad de monedas. Y bueno, esta sería la parte en la cual ganaríamos esta cantidad de monedas. O de vez en cuando algunos euros. A veces también crean 1 versus 1. Así que les recomiendo aprovecharlos porque es una muy buenísima oportunidad. Si no estoy mal hay un premio de 1 euro. Simplemente inscribiéndonos con una muy poca cantidad de monedas. Y simplemente tendríamos que ganarle a otra persona. Y no como en estos torneos ganarle a muchísimas personas. Así que les recomiendo aprovecharlo. Si no estoy mal se hacen los domingos o los sábados. Así que les recomiendo aprovechar esto. Y bueno, ahora vamos a ver qué más les puedo mostrar. Y bueno, esta otra parte es bastante interesante. Que sería ganar lo que serían euros recomendando amigos. Es decir, invitándolos a esta página. Simplemente tendríamos que copiar esto, pasárselo y si ellos se registran obtendrían estas monedas, mientras que nosotros también obtendríamos esta cantidad de euros, que también puede ser muy útil si la sabemos utilizar correctamente. Así que les recomiendo aprovechar esto muy bien también. Acá en esta parte que dice resumen de transacciones que se encuentra en la caja de dinero nos aparecerá cómo hemos ganado dinero o monedas.
Acá si queremos cambiar el dinero por coins, en esta parte si queremos cambiar de coins a dinero. Y acá en esta parte de retirar sería lo siguiente. Simplemente tendríamos que vincular cualquiera de estos métodos de retiro. Simplemente ingresaríamos en este caso de PayPal nuestro correo. Y pues una vez hayamos hecho esto nos pedirá también que verifiquemos esto. Una vez le demos un clic acá nos pedirá ciertos documentos para verificar que somos mayor de edad. Así que simplemente entraríamos ahí, nos pediría que enviáramos ciertos documentos y una vez se haya verificado ya podemos enviar pagos a cualquiera de estos métodos. Bueno, acá hay otras cosas que la verdad las voy a pasar muy rápido porque no son muy interesantes que digamos. Y acá viene otra parte bastante interesante en esta página, ya que sé que bastantes personas no pueden retirar por alguno de estos métodos que les mostré anteriormente. Así que esta página maneja una muy buenísima opción que es llamada la tienda. Y acá lo que haríamos es lo siguiente. Podemos reclamar skins simplemente desde la página con estas monedas, como se pueden dar cuenta, y aparecerán absolutamente todas las skins. Vamos a mostrar por ejemplo las más caras, les voy a mostrar. Por ejemplo estas, bastantes skins. Y pues simplemente cuando reunamos la cantidad suficiente de monedas podemos reclamar esto. Les voy a mostrar por ejemplo con esta por ejemplo. Y lo único que haríamos es seleccionar nuestra región. En este caso a mí me aparece por determinado esta de LAN, ya que es la única cuenta que he vinculado de League of Legends. Ustedes tienen otra región vinculada, les aparecerá. En este caso acá me aparece esto. Acá nos dirá cómo funciona. Primero elegimos nuestra región, luego le damos a comprar. Bueno, en este caso yo no lo puedo hacer porque aún no tengo las monedas suficientes, ya que acabo de registrarme, hace falta jugar los torneos y entre otras cosas. Y nos dirá que después de que le hayamos dado a comprar, recibiremos un email con nuestras instrucciones para reclamar este premio a nuestro correo. Así que por eso es muy importante que primero verifiquemos el correo también, para que nos envíe estas instrucciones de cómo vamos a reclamar nuestro premio. Dependiendo de qué región seamos es posible que nos dé ya sea un código de la skin, o que nos recargue los Riot Points desde otra cuenta, que nos lo dé como regalo, o que nos dé directamente como regalo la skin. Todo esto dependiendo de estos diferentes factores, de qué región seamos más que todo. Y pues esas serían las opciones por las que podemos conseguir estas skins sin necesidad de transferir primero el dinero a una cuenta. Es una muy buena opción. Y pues bueno, acá no habrá mucho más. Simplemente si tienen alguna pregunta las pueden responder viendo estas dos secciones, esta de preguntas frecuentes o al soporte directamente. La verdad es que responden muy rápido, máximo 2-3 días estarán respondiendo, así que eso es muy bueno. Sin embargo, si tienen alguna pregunta y por alguna razón ellos no les responden debidamente, simplemente me lo pueden dejar en los comentarios también y yo les estaré respondiendo lo más pronto posible. O si no, también me pueden preguntar en cualquiera de mis redes sociales, que igualmente se las estaré dejando en la descripción del video. Y pues eso sería básicamente todo sobre esta página. Espero que les saquen provecho. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les fue útil el video, denle a like y compártalo con todos sus amigos. Y si tienen dudas o inquietudes, déjenmelas por medio de un comentario. También les recomiendo que se pasen por mi canal, y si les gusta algún video de mi canal en general pueden suscribirse. Además de eso, yo les recomiendo activar la campanita que estará justo a la derecha del botón de suscribirse. Acá les estaré mostrando cómo hacerlo, para que no se pierdan de ningún video que yo suba próximamente en este canal. Nos vemos en un próximo video.